Beatriz Morales Rodríguez. Esta es una presentación del trabajo que he venido desarrollando para el curso de métodos cuantitativos, cuyo director es el doctor Vladimir Quijuanas. El título de la investigación es la caracterización de los hechos victimizantes en Colombia para el periodo del año 2021 dentro de la fase del posconflicto en Colombia. Básicamente, el artículo tiene como finalidad mostrar los principales hechos victimizantes en Colombia en el periodo 2021, 6 años después de la firma del Acuerdo de Paz en La Habana, identificando los hechos victimizantes que agobian aún a la sociedad colombiana y si estos tienen alguna relación directa con la edad, el género o la etnia de la víctima. Una vez realizados algunos de los análisis estadísticos, se logra visualizar que no hay una relación directa entre las variables categóricas y esto amerita un estudio estadístico mucho más profundo, pero sí se puede observar que entre los hechos victimizantes más relevantes en su orden están el desplazamiento forzoso, la amenaza y el confinamiento, entendiéndose este último como cuando una comunidad no puede realizar sus actividades por la presencia de grupos al margen de la ley en sus territorios que impiden su movilidad o tránsito normal. Las palabras claves son confinamiento, desaparición forzada, desplazamiento forzoso y el homicidio. Tenemos en cuenta que en Colombia el conflicto armado fue uno de los más largos y complejos de todo el mundo en los últimos años y esto ha traído algunas consecuencias incalculables, pero el país hoy está centrado en el cumplimiento de lo pactado en el proceso de paz y le ha apostado a una paz duradera bajo la premisa de la reconciliación y la no repetición. En ese sentido, cuando se habla de paz, debemos entender que tenemos que tener en cuenta que es necesario visualizar que esto es un proceso transaccional, en el que es importante reconocer los desafíos políticos y sociales relacionados con la víctima y su compensación, los cuales están dentro de la Ley 1448 del 2011 y que incluye medidas para garantizar a las víctimas de la violencia un goce efectivo de sus derechos, así como las medidas de verdad y justicia, asegurando la no repetición y sobre todo en las medidas enfocadas a la reparación integral. Teniendo en cuenta que el 15 de diciembre del 2015 en La Habana, Cuba, se dio la firma del Acuerdo de Paz para Colombia, bajo esta premisa se supone que en el país se debería contemplar una disminución o erradicación de hechos victimizantes que afecten pues obviamente a las víctimas por la violencia. Esta investigación se centra en dar respuesta a cuál es la caracterización de los hechos victimizantes más relevantes en el año 2021 en nuestro país. Dentro del el objetivo principal de esta investigación es caracterizar los hechos victimizantes para el año 2021 y tenemos algunas variables definidas de la siguiente manera. Las variables, tanto el hecho victimizante, género, etnia y discapacidad, están catalogadas como tipos de variables categóricas. Las variables como la edad, el nivel de escolaridad, las personas que componen el núcleo familiar de la víctima son variables de tipo nominal y el municipio donde se presenta el hecho victimizante es una variable de tipo geográfica. Tenemos en cuenta que el conflicto armado en Colombia es causado por varios factores o hechos de violencia, según no lo ha definido la unidad de víctimas. En el año 2018 se registraron 8.760.290 víctimas sometidas a diversos actos de victimización. Entre ellos encontramos el abandono, la expropiación forzada, los actos de terrorismo, amenazas, violaciones a la libertad e integridad sexual, desapariciones forzosas, minas antipersonas o minas terrestres y también pues muchos de los problemas con secuestro y explotación sexual de niños, niñas y jóvenes con grupos al margen de la ley. En Colombia, después de 50 años de conflicto armado interno, la gente sigue sometida a procesos violentos que van en contravía de todos los derechos humanos, lo que hace muy difícil la implementación de los acuerdos de paz y que también se ve un aumento en diferentes hechos victimizantes como son la amenaza, los actos de terrorismo, el acoso, los delitos contra la libertad e integridad sexual, el asesinato, el desplazamiento forzoso, entre otros.
Como principales resultados de esta investigación encontramos que los hechos victimizantes más relevantes en su orden son el desplazamiento forzado, la amenaza, el confinamiento, los homicidios, la pérdida de bienes y los delitos sexuales o todos los delitos que van en contra de la integridad de la persona. Asimismo, encontramos que el género de la víctima o las víctimas con mayor afectación son los hombres con un 48%, seguido de las mujeres con un 47%, y en su orden encontramos con un 5% a la comunidad LGBT. En el caso de la discapacidad, encontramos que las personas que no tienen ninguna discapacidad están alrededor del 65% de las víctimas. Las personas con una discapacidad física están con un 14% y las personas que tienen una discapacidad múltiple, es decir, que tienen una o varias discapacidades, están en el 7% y las personas con una discapacidad visual están en el 5%. Asimismo, se realizó un análisis estadístico de tablas de contingencia y se encontró que no hay una relación directa entre el hecho victimizante y el género de la víctima y que se observa que el mayor número de los hechos victimizantes los reciben las mujeres indígenas acreditadas. Estas mujeres indígenas acreditadas son las mujeres que en algún momento de sus antepasados, o sea, sus antepasados son indígenas y ellas son mujeres que están acreditadas ante el ministerio como pertenecientes a la etnia indígena. Es decir, pues que de pronto sus rasgos como tal ya no son de la misma etnia indígena, pero que sus raíces sí lo son. En el análisis descriptivo para las variables numéricas encontramos que la edad promedio de las víctimas se encuentra en los 29 años. Estas tienen una curtosis negativa y se analiza que tiene una distribución platicúrtica, lo que significa que tiene unas colas más ligeras y un pico más suave y que todos los datos tienen una acumulación más hacia la izquierda y teniendo en cuenta que el rango de la edad de la víctima está en la mínima a 2 años y la máxima a los 98 años. Asimismo, para la variable del nivel de escolarización, encontramos que la gran mayoría de las víctimas se encuentran en una edad, en un nivel educativo entre séptimo grado y octavo grado. Es decir, que bueno, también tiene un coeficiente de asimetría negativo y los datos están sesgados a la derecha de la media, es decir, que la mayoría de los datos están ubicados a la derecha de la media. Por otra parte, se realizó una prueba de chi cuadrado teniendo en cuenta el hecho victimizante y el género, y para este análisis se tomó una probabilidad del 95% y un error del 5%, teniendo dos hipótesis. La hipótesis nula, donde dice que existe una relación entre los hechos victimizantes y el género de la víctima, y una hipótesis alternativa, donde donde se supone que no existe una relación entre el hecho victimizante y el género de la víctima. Una vez de realizar la prueba Chi, tener como resultado el 0,52%, que es menor al grado del error del 0,05, pues lo que se define con esta prueba Chi es que no se acepta la hipótesis nula y ya que no existe una relación entre el hecho victimizante y el género de las víctimas, que está dado con un nivel de confianza del 95%. Dicho en otras palabras, quiere decir que aceptamos la hipótesis alternativa que nos expresa que no existe una relación entre el hecho victimizante y el género de la víctima. Muchas gracias, muy amable, y es todo por el momento.